2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InviewSAU, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Y en esta edición de Sentido Económico de la semana vamos a romper con nuestra habitualidad de entrevistar a personalidades y personas que tienen que ver con el mercado y con la economía para hablar de política, porque como suele decir en cada intervención pública también el profesor Juan Carlos de Pablo, a quien tuvimos el gusto de entrevistar la semana pasada, la política económica está dada por la política que baja del presidente para abajo. Así que es muy importante también saber qué grado de adhesión hoy por hoy está teniendo el gobierno nacional, la figura del presidente, Javier Milei también, y obviamente de los principales dirigentes opositores, y hablar un poco de cuál es la agenda de las expectativas y de las preocupaciones que tiene la gente actualmente en la República Argentina, y para eso lo traemos a un amigo personal también y de nuestro programa general, que está a su vez contenido por Sentido Económico, que es Cristian Solmoirao, que es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, tiene una maestría en Comunicación Política e Institucional de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, realiza estudios a nivel nacional, trabajó también en las últimas elecciones presidenciales en México, hace relativamente poco tiempo, así que, bueno, es un gusto volver a charlar con vos. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, esto es atemporal, lo de las buenas tardes ya lo editaremos, pero en todo caso, bueno, arrancamos por esto que decía anteriormente, la frase esta, que la política económica está dada por la política, en definitiva. Y iniciamos una gestión del presidente Milei el 10 de diciembre, y bueno, quisiéramos que nos des primero un pequeño pantallazo general de cómo se fueron dando las cosas, teniendo en cuenta que obviamente es un gobierno que tiene una desnutrición, por decirlo de alguna manera, vinculada a tener legisladores, a tener gobernadores y a algunas otras presencias territoriales, así que estaría bueno arrancar por ahí, si te parece. Sí, no, lo que pasa es que primero tenemos que observar qué es lo que sucedió en el año pasado, en el 2023, en todo lo que fue el transcurso del proceso electoral, no solamente del proceso electoral nacional, sino también en muchas provincias que hubo cierto carácter de rebeldía del elector que terminó optando por la oferta opositora. Por lo general, en esos años electorales, donde uno elige poder ejecutivo, tanto nacional como provincial, siempre termina ganando el que está, ¿no? O sea, más que nada en las provincias. Lo que nosotros vimos en todo el proceso del año pasado, inclusive tuvimos intervención en varios de ellos, es que la oposición terminó alzándose con el triunfo por esa expresión de cambio que pedía el elector, en ese caso, de esa provincia o de esas provincias en principio. Y eso fue una ola que se fue alimentando elección tras elección, que terminó rompiéndose en la elección primaria, en donde sorprende Javier Milei con 30 puntos de votos, 30% de votos, y eso hace que la fuerza que tenía más expectativa,
que a priori debiera tener más expectativa en ese momento, que era Juntos por el Cambio, se termina de desinflar, termina siendo Javier Milei el que expresa el cambio que quería ese elector, que ya buscó un cambio en las provinciales a nivel nacional. Javier Milei es producto de una apatía del elector por la política tradicional y emerge como una figura nueva, y es por eso que contagia a la mayoría de los argentinos, que termina votando en noviembre del año pasado. Aunque bueno, ahí en el medio, ya que recorres justamente, es muy interesante todo este rompecabezas que estás armando, en el medio también puede decirse que tuvo un traspié o una duda, ¿no? La primera vuelta electoral. Yo creo que más que duda fue una buena campaña del candidato de gobierno, Sergio Massa, entendiendo o leyendo cuál era el sentimiento del elector en ese momento, ¿no? O sea, ahí nosotros veíamos una disputa entre la bronca que tenía gran parte del elector, que la transmitía o la canalizaba Javier Milei, y el miedo que empezó a agitar el propio candidato del oficialismo, Sergio Massa, por si ganaba Javier Milei. Digamos, había una disputa de emociones entre la bronca y el hastío que representaba Javier Milei y el miedo que quería contagiar Sergio Massa por si ganaba Javier Milei. Uh-huh. Pero de todas formas, en esa elección sí que sorprende Sergio Massa, pero después se termina desinflando, ¿no? Para lo que venía después. ¿Por qué? Porque esa expresión de cambio que en ese momento la representaba Javier Milei, automáticamente subió a su carro, subió a su colectivo, a toda esa expresión de cambio que venía Juntos por el Cambio, ¿no? No solamente de las expresiones del PRO, sino también de expresiones radicales de las provincias. Uh-huh. Entonces, esa aparente estructura raquítica que tenía Javier Milei previo a las PASO empieza a ser fortalecida con la inyección de componentes del PRO, del radicalismo y de otros partidos que expresaban el cambio en las elecciones anteriores. Por un lado tenías todo el arco opositor que expresaba esa voluntad de cambio, y por el otro lado tenía solamente el arco kirchnerista que representaba la continuidad de ese modelo de ese momento, y quedó a las claras, como te decía en un inicio, la voluntad de cambio que tenían la mayoría de los argentinos. Uh-huh. Bueno, que finalmente se termina dando aún a pesar de que Milei blandía banderas que ya anticipaba que iban a terminar siendo dolorosas, sobre todo desde el punto de vista económico, para tratar de normalizar esas variables justamente. Sí, era tan grande el hastío, el cansancio, la bronca que tenía gran parte del elector argentino, que a pesar de esas promesas de campaña que tenía Javier Milei, que daban miedo, por eso obviamente Massa lo terminó utilizando en la primera vuelta, sin embargo el elector terminó votando por el cambio. Llegó a tal punto del cansancio al gobierno de ese momento que pretendió dar una vuelta de página independientemente, o no observando aún las consecuencias si Javier Milei tomaba todas las medidas que pretendía tomar en ese momento. Vos fijate cómo son los sentimientos en realidad lo que de alguna manera van a condicionar el voto del elector, digamos, ¿no? No estamos hablando particularmente ni del plan económico de Sergio Massa, ni lo que iba a hacer económicamente o que está haciendo económicamente Javier Milei, que asumió un compromiso de campaña. Simplemente estamos viendo o reduciendo la voluntad del elector hacia una persona, si la quería o no, ¿no? Si le daba bronca o no. Y la mayoría de los electores en ese momento y en Argentina expresaron esa bronca, por eso lo votaron a Javier Milei. Vamos a hacer un ensayo de tratar de entrecruzar diferentes disciplinas que igualmente todas confluyen en las ciencias sociales, que en definitiva también vos sos un egresado de una carrera de ciencias sociales, ¿no? Así es. Si bien no de economía. ¿Podemos hablar de qué cuota de expectativa también había en ese voto que finalmente se terminó volcando a favor de Milei? Sí, la expectativa siempre hay cuando suceden los cambios, ¿no? Cuando uno transita un cambio, inicia un cambio, siempre hay un buen nivel de expectativa.
esa expectativa es muy difícil mantenerla en el tiempo, obviamente porque se va erosionando por el mismo tiempo y otra cuestión también por el desgaste diario y cotidiano. Esa expectativa que tenía Javier Milei al inicio, en la elección y al inicio de su mandato, lo que nosotros estamos viendo hoy, a julio del 2024, se sigue manteniendo, ¿no? A pesar de algunas medidas que tomó el presidente que son desagradables, que son antipáticas, la expectativa de que la Argentina puede mejorar de aquí en más se sigue sosteniendo en la mayoría de los argentinos. Nosotros hicimos una pregunta muy puntual en el último relevamiento, ahora en el mes de julio, y queríamos saber para el argentino cómo se sentía si este año, al terminar este año 2024, cree que va a ser mejor de lo que terminó el año 2023, ¿no? Uh-huh. Más del 60% de los argentinos cree que el 2024 va a ser mejor que el año 2023. Por varias razones, más allá del condimento de expectativa que imprime esta nueva gestión. El año pasado, la verdad que fue un año muy complejo, extremadamente complejo, por las elecciones provinciales, atravesado por la elección nacional, por la disparada del dólar, por la disparada de la inflación, por los cambios del ministro de Economía. Parece que fueron 5 años, pero hace menos de un año se estaba yendo Guzmán del Ministerio de Economía. Tal cual, abril. Estaba asumiendo Batakis, que duró muy poco, que no convenció, y después la dulce espera, que Massa como decimos nosotros los misioneros, si se hizo el lindo, esperó un mes para asumir, y asumió Massa en agosto del año pasado, fíjate, ni un año, y asume en agosto, entendiendo de que el tipo puede transformar esa relación que tenía el gobierno actual de Alberto Fernández con la sociedad, ¿no? Totalmente. Yo creo que Massa asume ese desafío entendiendo de que él podía cambiar esa relación. De hecho lo corren a un costado de Alberto Fernández, de todo tipo de acción política, de todo tipo de acción de gobierno, porque el que tomaba las decisiones era Sergio Massa. De todas formas, no logró revertir la situación, pero de los valores que nosotros teníamos de aceptación de gobierno, que era alrededor de 22 puntos, Massa termina sacando más del 40%, que de alguna manera reconstituye algo, ¿no? No le alcanza, pero reconstituye algo. Volviendo a la expectativa, creemos que esa expectativa que hoy tienen la mayoría de los argentinos, si no hay resultados concretos de acá a fin de año, obviamente eso se va a terminar evaporando, ¿no? Hay que ver cómo llega la gestión del presidente Javier Milei a fin de año en términos básicamente económicos, para ver si ese nivel de expectativa se sigue sosteniendo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros vemos que hay una baja en la preocupación de la gente con respecto a la inflación, pero empieza a haber otras categorías que van creciendo, por ejemplo la desocupación, que nosotros no teníamos registro, por ejemplo, durante todo el año pasado, en donde si la gente pensaba que iba a estar desocupada o no. Este año empieza a preocuparse por la cuestión laboral. Dejó de lado un poco la cuestión inflacionaria, la preocupación de la inflación, pero la gente empezó a preocuparse por la falta de empleo. Vamos a ver cómo se sostiene esa lucha de intereses y de problemas con respecto a la expectativa de aquí a fin de año. Acordate, Ale, que acá a fin de año uno empieza a preparar lo que van a ser los motores del año electoral siguiente, digamos, ¿no? Eso Claro. es lo que tiene Argentina, ¿no? No te dejan descansar un segundo, porque más allá de la gestión diaria, uno ya tiene, los funcionarios ya tienen que ir preparándose electoralmente para lo que va a ser el año que viene. Como es un calendario electoral muy extenso, puedes encontrar elecciones a partir de febrero o marzo y terminando en agosto, octubre, diciembre, no sé, en cualquier fecha del año. Entonces, eso hace que también las expectativas empiecen a jugar un factor preponderante para ver si el gobierno también puede aumentar su caudal de legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. O sea que acá se tienen que también terminar de alinear para el gobierno y desde su punto de vista
varias cuestiones que tienen que ver con la expectativa y que están relacionadas a lo que decías, que es la principal bandera en este momento del gobierno, que es el combate contra la inflación, que hasta acá viene bien. Empezó mal, diciembre con 25,5, pero después bajando enero 26, febrero 13,2, marzo 11, abril 8,8, mayo 4,2 y bueno, teniendo un leve repunte ahora en el último mes de junio 4,6, y lo podemos cruzar con otro parámetro también, y que es otro parámetro que justamente en este momento le está generando alguna preocupación al gobierno, que tiene que ver, por ejemplo, con la evaluación de los dólares financieros, sobre todo. Yo tomé un gráfico del contado con liquidación, por ejemplo, que hoy por hoy está casi en niveles correspondientes a lo que había sido un pico que había tocado en el mes de enero, finales de enero o misma altura de enero de este año. Así que bueno, la va a tener complicada porque en definitiva también de alguna manera esos gráficos, entre comillas, van a tener una relación con la fortaleza con la que termine llegando el gobierno a la instancia electoral. Sí, el gobierno me parece que no se puede permitir un traspié electoral el año que viene, por la debilidad estructural con la cual ya asumió, digamos, ¿no? No es el peronismo que si tiene un traspié electoral, de todas formas tiene los bloques bien conformados, muchos gobernadores, intendentes del gobierno, tiene una estructura institucional muy raquítica que necesariamente la tiene que engrosar el año que viene, pero esa situación se va a dar solamente si mantiene esos niveles de expectativas. Ya no te estoy hablando de resultados, te estoy hablando de expectativas. Ir pateando esa expectativa que la va llevando, digamos, ¿no? Estamos hablando de más del 62% del argentino piensa que este año va a ser mejor que el año pasado. La imagen del presidente nosotros la tenemos en 55 puntos. Dentro de todo está probando. No es la imagen de Alberto Fernández en la pandemia, que tenía 80 puntos, por esa situación excepcional. Claro. Por esa situación, pero tenía 80 puntos, ¿no? Pero tenía 80 puntos. Pero esa imagen de Alberto de 80 puntos en julio terminó erosionada en diciembre del mismo año con resultado negativo de imagen. O sea, uno no se tiene que quedar con la película del estudio de este mes, sino ir viendo la evolución en la percepción del argentino. Por eso, el gobierno está en una situación compleja, aprobando, pero en una situación compleja, porque debe solucionar cuestiones económicas, debe mantener los niveles de expectativa y debe encarar lo que va a ser el año 2025, un año electoral fortificado. Ahora, a todo esto también le tenés que sumar la gestión diaria, que parece que el gobierno tiene movimientos erráticos en el sentido de funcionarios, digamos, ¿no? Que salen eyectados algunos funcionarios. La ministra Petovelo no la está pasando bien en algunos tramos de su gestión. Más allá de lo económico, donde Javier Milei y Caputo pueden mostrar algo tangible, que es la baja de la inflación, que Javier Milei dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Hay una gestión del día a día que me parece que por el momento está teniendo un saldo negativo, en el sentido de que una vez que se apalanque la situación económica, deberán atender otro tipo de cuestiones que por el momento no veo que la están haciendo. Ahora, ¿eso en qué medida crees vos le interesa al electorado de Milei o a la gente que lo apoya en este momento? Por el momento no reviste de interés, pero por ejemplo la inseguridad empieza a ser un factor importante de preocupación en los argentinos, como lo fue hace algunos años, ¿no? Entonces, al no tener el problema de la inflación, y bueno, es un logro de la actual gestión, y un compromiso del presidente de bajar la inflación, empiezan a emerger otra problemática que ya no es económica, ya es de otro ámbito, en donde me parece a mí que al gobierno le falta ejercicio de gestión, ¿no? Ejercicio de gestión. Bullrich está a cargo del Ministerio de Seguridad, que me parece que por los niveles que nosotros tenemos, niveles positivos de aprobación de imagen son muy buenos, pero hay otra gestión del día a día que no vemos que todavía el gobierno esté a pleno con ese ejercicio. Estamos hablando de la gestión diaria, estamos hablando de la gestión del ANSES, del PAMI, de los hospitales, de las universidades, no del día a día.
vamos a ver como que se está acomodando recién, ¿no? Puso toda la ficha en términos económicos, toda la ficha en bajar la inflación, que lo está logrando, por cierto, y bueno, ahora me parece que falta esta segunda etapa de terminar acomodándose con respecto a las demás cuestiones que tiene que atender el Estado. Además que esto también puede ser que esté relacionado, Cristian, te lo pregunto, con la escasez de cuadros dirigenciales como para cubrir todos los cargos de gobierno, porque al final esta gestión toma prestados inclusive algunos funcionarios que continuaron de la anterior. Uno se imagina, bueno, ¿qué tiene que ver la gestión de Alberto Fernández con la de Milei? Y hay algunos cargos que todavía continúan desde esa gestión y otras que están a cargo de exfuncionarios o exintegrantes o todavía integrantes del PRO y son cercanos a Mauricio Macri, con lo cual, ¿en qué medida también es lógico que existan estos cortocircuitos que vos puntualizás? No, por eso, al estar abocado plenamente a la cuestión económica, tiene que recurrir a recursos humanos de otros espacios. De hecho, hasta el propio Scioli, digamos, ¿no? Que es secretario Claro. de Estado, hoy debe estar en París, calculo, o Sí, sí. viajando, como representante del gobierno de Argentina, pero fue funcionario del gobierno de Alberto, fue vicepresidente de Néstor Kirchner, o sea, y después también tenés funcionario del PRO. Obviamente, esa debilidad que nosotros ya veíamos y le apuntábamos antes de las elecciones que tenía Javier Milei, como que era muy solo, sí, sigue estando, pero ahora jornado con cuadros políticos y administrativos de otros sectores. Vamos a ver cómo continúa, porque acordate que el año que, y vuelvo a insistir, es un año electoral, también tiene que tener listas el presidente en todo el país. Yo creo que ahora la situación va a ser distinta, van a hacer cola para ser representante del presidente en cada una de las provincias, pero también hay que atender, y el presidente en este caso, o su hermana, que parece que es la armadora política, va a tener que atender y buscar los mejores hombres y mujeres para que se presenten representando a la lista del gobierno, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Y en qué medida los chisporroteos entre los integrantes por ahí más notables del gobierno pueden ser un motivo de preocupación? Cuando vemos, por ejemplo, ciertas discrepancias entre Milei y Villarruel, por ejemplo, o entre Villarruel y otros funcionarios que por ahí hay varios que todavía también tienen una imagen negativa, una imagen positiva o una negativa muy leve. Mira, hay que entender qué es lo que provocó Javier Milei. Y eso lo hablamos la otra vez. Lo que provocó Javier Milei es quebrar el sistema político, ¿no? Nosotros teníamos una concepción de cómo se manejaba la política en los últimos 10, 15 años. En la irrupción, Javier Milei, en términos electorales, ni siquiera ganando la elección, pero en términos electorales, ya provocó un quiebre en el sistema político. Todo lo que nosotros pensamos, cómo se debe hacer, cómo se hacía, cómo se distribuían los cargos, cómo se rellenaban las listas, con Javier Milei, ahora está todo en la basura, digamos, ¿no? Sí. Ahora me parece que hay un reacomodamiento de todo el sistema y en ese reacomodamiento me parece que se está permitiendo, se permite este tipo de cortocircuito, digamos, ¿no? O sea, hay cortocircuito con la vicepresidenta, pero el presidente dice que está todo bien con ella también dice que está todo bien. Un subsecretario de Estado dice algo y sale eyectado, porque está mal lo que dijo, entonces sale eyectado. En otras circunstancias se lo protegía a ese subsecretario, ¿no? Claro. La pasaba mal en algún momento algún secretario de Estado, algún ministro y se lo protegía, ahora no, ahora sale eyectado. Por eso, todas las cosas que nosotros teníamos acostumbrado a ver, o veníamos acostumbrados a sentir la política en el día a día, con Javier Milei se quiebra, se rompe. Es más, hasta en un sentido de organización. Era lo que Nosotros, te iba a preguntar justamente, sí. claro, porque nosotros veíamos, había dos bloques, ¿no? Un bloque oficialista y un bloque opositor. Cuando gobernaba al frente de todo el kirchnerismo, Cristina Kirchner, sabíamos, identificábamos quién era el bloque opositor, que tenía sus propios liderazgos, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, los gobernadores radicales, intendentes, bloques legislativos. Entonces, el gobierno peronista, justicialista, hacía algo que no era correcto, o tenía un bloque muy, en ese sentido, homogéneo,
que contestaba esa acción del gobierno, ¿no? Ujú. Ahora, ¿hay un bloque monolítico que contesta algún tipo de acción? Sí, hay un bloque kirchnerista, que es un bloque hoy minoritario, que inclusive hacia adentro ya empieza a haber muchas dudas, Era lo que te ¿no? iba a decir, está a punto de disgregarse, según han dicho algunos legisladores nacionales inclusive. Entonces, a ese sistema político que nosotros veíamos en todo lo que fue la década pasada, pues también porque gobernaba el kirchnerismo, pero cuando gobernó Mauricio Macri, cuando asumió la oposición el rol de gobierno, también había un bloque muy férreo que contestaba cualquier tipo de acción del gobierno de Macri, que era el bloque del Frente de Todos, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, ese blanco y negro se sostuvo durante más de 10 años. Con la irrupción de Javier Milei en términos electorales, eso se quiebra. Y se termina de romper absolutamente todo con la asunción de Javier Milei como presidente. Y queda una oposición completamente, no completamente, pero bastante más atomizada que lo que era anteriormente. Queda lo que queda. Yo lo que creo que se está reordenando, el sistema se va a terminar reordenando, o sea, esto va a suceder. El tema es, no sé ni cómo ni cuándo, ojalá lo supiera, pero Claro. no sé cómo se va a terminar reordenando. Sabemos que hay un bloque duro opositor en manos del kirchnerismo más fanatizado, más paladar negro, y hay un bloque libertario que tiene escasa representación en las cámaras, digamos, tanto diputados y senadores, y casi nula representación en las provincias, ¿no? Ujú. Y en el medio, tenés todo ese arco político que quedó un poco desorientado y está buscando reordenarse o reubicarse. Hay un sector del PRO que ya está cerca y forma parte del gobierno, hay otro sector del PRO que parece que le hace un guiño al presidente, pero no está con el presidente, igual que hay sectores del radicalismo, hay sectores del peronismo que le hacen guiño de ojo a los dos lados, pero es como que se está reacomodando, ¿no? No hay un bloque sólido opositor que empiece a demandar soluciones a las cuestiones de gestión de este gobierno, Ujú. ¿no? Por eso también este principio de gestión, Milei, con todas las medidas que tomó, lo atraviesa de otra manera. Ujú. Lo atraviesa de otra manera. Macri cuando asumió, ¿te acordás? Asumió Prat que unificó el tipo de cambio, bueno, hizo medidas económicas y el kirchnerismo salió furioso a contestar y a atacar esas medidas que tomó Mauricio Macri, ¿no? Entonces todo el tiempo el kirchnerismo contestaba y contraatacaba cualquier tipo de medida en ese momento del gobierno Juntos por el Cambio. Lo mismo hacía Juntos por el Cambio cuando gobernaba Alberto Fernández, cuando gobernaba Cristina Kirchner, digamos, ¿no? O sea, Ujú. ahora no estamos viendo esa situación. Vemos que un presidente toma medidas que por ahí algunas pueden ser antipáticas o contradictorias, pero no veo ningún bloque fuerte políticamente que salga de alguna manera a responder y a contestar o a pedir explicaciones siquiera con respecto a esas medidas que tomó el presidente. Totalmente. Y te quiero hacer una pregunta justamente con respecto a eso. Simplemente aprovechamos este momento para comentarle a quien nos está escuchando que estamos charlando con Cristian Sormugrado, consultor político. Tiene su propia consultora, Sormugrado Consultora, realiza estudios a nivel nacional. Bueno, participó de varias campañas internacionales también. Va a estar siendo docente de la Universidad Complutense, justamente en la que hizo su maestría en comunicación política institucional desde ahora dentro de pocos meses. Y a partir de esto último que afirmabas, Cristian, y de todos esos guiños y todos esos alineamientos, tal vez más cercanos o un poco menos cercanos, inclusive hay gente de ex Unión por la Patria que termina adhiriendo también, como el senador entrerriano Edgardo Cuéllar y algunos otros justicialistas también. ¿En qué medida, y ahí volvemos nuevamente al origen de la charla, no tiene que ver esto con tratar de conservar cierto nivel de popularidad en su electorado, teniendo en cuenta de que, a pesar de que los votaron a ellos, también votaron a Milei en las provincias a las que representan? Sí, hay un cruzamiento de electores, obviamente que como son procesos electorales que van separados, muchos electores terminaron votando, por ejemplo, a un oficialismo provincial,
pero después terminó votando a Javier Milei a nivel nacional. Nosotros cuando hacemos estudios provinciales vemos también el nivel de aceptación que tiene el gobernador y el nivel de aceptación que tiene Javier Milei en algunas provincias. Por lo general el gobernador tiene nivel de aceptación superior al del presidente en esa provincia, lo que lleva también que parte de ese elector que acompaña a Javier Milei también está acompañando la gestión del gobernador de esa provincia. Hay un cruzamiento, pero eso también se da por el sistema de elección que tenemos, digamos, ¿no? No hay, en otros países es como más ordenado, en un día se discute todo y el lunes siguiente salen todos a trabajar y ya está. Acá nosotros, el año que viene, como te decía, vamos a tener un cronograma muy extenso, no sé cómo, a partir de cuándo, a partir de qué mes, no sé si es a partir de febrero o marzo, pero va a terminar en octubre. Y todos los meses vamos a tener 2 o 3 elecciones. Vamos a ver en esas 2 o 3 elecciones mensuales cómo se van a ir reacomodando. No creo que se acomode todo el sistema de una sola vez, ¿no? Me parece que es un proceso que se va a ir dando para ver también cómo termina Javier Milei este año, ¿no? Tiene mucho que ver lo que va a suceder el año 2025, cómo termina en términos económicos Javier Milei este año. Si termina con éxito en algunas cuestiones, por ejemplo la inflación, me parece que va a mantener esa expectativa electoral para el año que viene. Ahora, si hay algunas variables que él no la va a poder manejar, tema desempleo, él puede llegar a tener un traspié el año que viene, un traspié electoral, lo que lo va a condicionar para su reelección. O sea que, bueno, en definitiva depende de esto. Entonces, si se diera, como dicen también en el mercado, si sale bien toda esta cuestión y se llega a este objetivo que está mencionando ya en el transcurso de los últimos días insistentemente Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, de llegar a un fin de año con 0 de inflación, eso le estaría dando en definitiva un plafón electoral muy significativo. Sí, porque es algo tangible, es algo que prometió y es algo que cumplió. El elector, y eso lo hablamos también varias veces, al emitir su voto es muy básico, no analiza en profundidad cada uno de los temas, cada una de las propuestas, él ve lo que hizo. Y en este caso, todos los argentinos están viendo que Javier Milei dijo que iba a bajar la inflación y lo está haciendo, ¿no? Vamos a decir, bueno, a costa de esto, él lo está haciendo, está ordenando esto. Y eso le da cierta expectativa de crecimiento para lo que va a ser el año electoral y esa percepción de que el tipo puede hacer determinadas cuestiones que otros no lo pueden hacer, lo va a ayudar también, obviamente, en términos electorales. Entonces, es una bandera que obviamente la va a flamear todo este año y todo el año electoral el año que viene, porque realmente es un resultado que él puede mostrar. Pero, y es un resultado, sí, es un resultado que todos los argentinos le estaban pidiendo. totalmente. Y esta es el emblema, en definitiva, de Milei, el tema del combate contra la inflación. Ahora, si sale mal, también todos estos niveles de popularidad, otra cosa que vos encuestaste también fue, por ejemplo, si estaban en desacuerdo o de acuerdo con la firma del Pacto de Mayo, te dio 67% de los encuestados, es una encuesta de un tamaño importante, 1.600 casos que estaban de acuerdo, o sea, ahí adentro hay votantes de masa, hay votantes de la izquierda probablemente, que Bueno, están de acuerdo. eso es un cambio, y me parece un cambio muy positivo del gobierno, de la asunción del 10 de diciembre del año pasado de Milei, que no hablaba con nadie, a tener esta gran reunión de todo el arco político en Tucumán el 9 de julio por la firma del Pacto de Mayo. Esa gran reunión de la casta, ¿no? Porque Claro, obvio. porque es reunión de casta, junto a toda la casta, y me parece que es un punto a favor en el sentido de que mucha gente que no opina bien de Javier Milei está de acuerdo con esa acción política del propio presidente que la firma el Pacto de Mayo, ¿no? Si nosotros vemos que la valoración positiva de Javier Milei es del 55%, pero los que están de acuerdo con la firma del Pacto de Mayo es casi el 70%, vemos que mucha gente que no hablaba bien o que no opina bien del presidente, sin embargo está de acuerdo con esa acción política. Y eso, más allá de todo, es importantísimo ese ejercicio, que es algo también que para nosotros era una incógnita, cómo iba a manejar el presidente este tipo de situación, porque la política
se construye también con consensos mínimos, con diálogo mínimo. No podés encerrarte a hacer lo que vos querés porque hay otros factores políticos, factores de poder, de necesidad, de interés, que juegan en este gran tablero. Ahora, si este ejercicio continúa, me parece que la inflación a la baja, con algunos indicadores macroeconómicos que le cierre al gobierno, me parece que va a entrar en el año 2025, ese año electoral, ese año complejo, con un gran nivel de expectativa que me parece que es lo que está buscando. Obviamente, ¿no? Y ahora, con respecto a esta situación, ¿sorprende un poco que el mercado esté más nervioso que la calle? Pero el mercado parece que siempre está nervioso, Sí, me parece. Siempre, bastante. siempre tiene nerviosismo. Yo creo que el mercado tenía una sobreexpectativa quizás. Hay que ver cómo evoluciona, eh, pero más que nada hay que ver cómo evoluciona Javier Milei en la calle, en el ciudadano de a pie, que en realidad que le va a permitir al presidente continuar o no más allá de su primera gestión. Le va a permitir al presidente hacer una buena elección el año que viene. Más allá de eso, más allá de la preocupación que pueda tener el mercado, hay otra preocupación que es el que decide, que los que deciden quién gobierna y quién no gobierna. ¿Sí? El mercado maneja ciertas situaciones, pero el que en realidad, el que decide quién gobierna o quién no gobierna, es el voto de cada uno de los ciudadanos. Si yo no te estoy hablando de resultados, te estoy hablando No, de no, no. expectativa, de percepción. Si se mantiene estos niveles de expectativa y la percepción del argentino eh, coincide con la baja inflación, con esa búsqueda de lucha anticasta, anticorrupción, pero no te quepa duda que el presidente electoralmente el año que viene le va a ir muy bien, ¿no? Ujú. Ahora, después el resultado real, los concretos, y bueno, veremos. Pero, y te vuelvo a repetir, lo que va a comandar acá, esa expectativa o esa percepción del ciudadano de que el presidente lo puede hacer. ¿Lo Total. hizo todavía? No, pero lo puede hacer. Lo está haciendo, la está llevando. Y me parece que si mantiene esto durante el año que viene, puede tener una buena performance electoral. Bueno, y para terminar, vos hablabas de que hay algunos países en donde las cosas son mucho más previsibles, más ordenadas, se discuten todas las cosas el mismo día, al otro día todo el mundo se levanta a trabajar como si no hubiera ocurrido nada el día anterior, pero la principal democracia del mundo, libre, como se ha dado en autodenominar los Estados Unidos, está viviendo también momentos de mucha zozobra. Una última perlita que te pedimos con respecto a eso. Pero Estados Unidos siempre tuvo este tipo de situaciones, digamos, no es algo cuestión de atentados, cuestión de cambios. Lo que tiene Estados Unidos es una perdurabilidad en el tiempo de todo el resto de las cuestiones, de todas las cuestiones, de las elecciones, de cómo se conforma el sistema político, lo que estábamos hablando. ¿Se quebró el sistema político de Estados Unidos por un atentado? No, No, bueno, ¿no? pero también hay que decir, no pasó lo peor, ¿no? No, pero a ver, bueno, asesinaron al presidente en Estados Unidos y se quebró el sistema político. No, No, claro. acá sí O se quebró el atentaron sistema. contra otros presidentes y se quebró el sistema Atentaron, político, tampoco. Claro. tampoco. ¿Hubo cambios? Sí hubo cambios. Bueno, de hecho ahora se bajó el presidente actual. Vamos a ver si la nominaba a Kamala Harris eh, por la nominación demócrata. ¿Y se rompió el sistema político? No. Acá sí te puedo garantizar. Te estoy diciendo, el sistema es cómo uno vive y convive la política en el día a día en Estados Unidos, ¿no? Sabés que las nominaciones republicanas, las nominaciones demócratas, cómo eligen cada uno de sus candidatos, eh, cómo van a elegir los estados, etcétera. Bueno, eso se mantiene. Acá no. Acá Javier Milei, desde que irrumpió en la política, quebró el sistema político. Porque no sabe, la mayoría de los actores políticos están o estuvieron gran parte de este tiempo Totalmente. desorientados totalmente. En otros países no, en otros países, bueno, pase lo que pase, el sistema continúa, ¿no? Ahora,
¿Se va a reacomodar el sistema Argentina? Claro que se va a reacomodar y veremos qué sale de ese sistema y vemos cómo perdura en el tiempo ese sistema. No va a ser como en Estados Unidos, que perdura de democracia, o en otros países que son un sistema más sólidos, pero en Argentina vamos a ver cuánto dura este nuevo sistema político que emerge a partir del triunfo de Javier Milei. Cristian Solmoirao, te agradecemos mucho por este diálogo, esta charla y siempre en contacto, ¿eh? Muchas gracias por el contacto.